Hacienda puede multar con 3.000 euros a los autónomos que no guarden correctamente sus facturas. Aquí desde la gestoría recordamos que deben conservarse durante 5 años. Aquí desde la gestoría recordamos que todos los autónomos están obligados a guardar las facturas que pagan y emiten durante al menos 5 años. De lo contrario, podrían enfrentarse a sanciones de 3.000 euros por cada error. Estas son las principales sanciones que impone Hacienda en materia de facturación. La correcta gestión de las facturas es una parte fundamental de las obligaciones que los autónomos deben cumplir. Repasando las diferentes sanciones a las que pueden enfrentarse los autónomos si no gestionan sus facturas correctamente. Los autónomos deben tener un orden y ser metódicos cuando se trata de operar con las facturas tanto en su envío y su recepción como en su conservación. Se trata de comprender que archivar las facturas no se trata de algo menor y que sucede igual con los tickets o documentos justificativos. Según el tipo de error y el nivel de gravedad que el trabajador o empresario comenta en sus facturas, la sanción puede acarrear multas de hasta 3.000 euros en función del caso. Las infracciones se refieren, según la ley, a las que constituyan el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, las de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, así como sus justificantes. Estos son los errores de los autónomos que pueden conllevar una sanción de Hacienda. Según el artículo 201 de la Ley General Tributaria, las infracciones tributarias por incumplir las obligaciones de facturación y documentación son variadas. En este sentido, los fallos en la facturación de los trabajadores por cuenta propia, que pueden estar provocados de forma involuntaria o intencionada, pueden clasificarse según gravedad y tipo y deben ser conocidos por los autónomos para evitar las sanciones derivadas de estos. Entre los principales errores que pueden cometer los autónomos y que sanciona la agencia tributaria se encuentran los siguientes. Errores con la expedición. Las facturas deben seguir una enumeración correlativa por fechas y no incurrir en errores en los datos introducidos, receptor, método de pago, fecha de vencimiento, etc. Errores en la recepción. Cuando el trabajador por cuenta propia recibe una factura, también es esencial que todos los datos estén correctos. Por ello, cuando se trata de negocios que operan facturas de forma manual, desde aquí de la gestoría recomendamos cortejar la información con los receptores en cuanto a cantidades, datos y concepto y que hagan acuse de recibo. Luego estarían los errores en la conservación. Los autónomos deben conservar sus facturas al menos durante 5 años, 4 años para documentos asociados al IVA y 5 años para el IRPF, todas las facturas que hayan emitido. Errores en la rectificación. Sucede al emitir una factura rectificativa, entre los que se encuentran principalmente fallos en el motivo de la rectificación, no conservar la primera factura o cómo debe incorporarse a los libros contables del negocio, entre otras. Las multas dependen de la gravedad del incumplimiento. Como expertos aquí en la gestoría, como asesores fiscales, os recomendamos que los autónomos conozcan bien a qué sanciones se enfrentan si cometen determinados fallos en materia de facturación, entre los cuales se encuentran conservar las facturas durante un mínimo de años para que la inspección pueda realizar las comprobaciones oportunas, sin contar los posibles errores relativos a la emisión de las propias facturas, como podría ser errores en la numeración, para evitar sanciones tributarias que asciendan hasta el 4% de su facturación. Los trabajadores por cuenta propia deben mantener sus facturas guardadas durante un periodo de 5 años. Luego estarían las sanciones leves. Recogen las sanciones menores cuando hay negligencia en los documentos de circulación que se exige en la Ley de Impuestos Especiales. Las sanciones leves enfrentan una multa pecuniaria fija de 150 euros por cada documento incorrectamente expedido o utilizado. Luego estarían las sanciones graves. Las sanciones graves se recogen en el artículo 201 de la LGT como aquellos casos en los que se incumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la obligación de facturación en la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas o sus documentos sustitutivos. Su cuantía se establece de la siguiente forma. Multa proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que originen la infracción en una factura errónea, según se trata de criterios básicos de la expedición de la factura, por ejemplo, no poner correctamente el IVA o el nombre. Este tipo de fallos no son habituales, por lo que son menos reconocibles que otro tipo de sanciones. Por norma general,
Los autónomos no suelen caer en este tipo de sanciones ya que tienen estructuradas las facturas correctamente y es raro confundirse. Suele estar estipulado en los programas y hay poca gente que lo haga a mano. Multa proporcional del 2% del importe cuando el incumplimiento se trate de la falta de expedición o falta de conservación de las facturas, justificantes o documentos sustitutivos. Es un error que se produce cuando no se ha conservado la factura. Estos casos son más habituales en la práctica, siendo uno de los errores más habituales la falta de correlación entre facturas, es decir, que la numeración no esté correcta y el autónomo se haya saltado alguna factura, algo que es más frecuente en los pequeños negocios, donde los sistemas de control de las facturas se llevan a cabo de forma manual. Como ejemplo, si un autónomo tiene numeradas facturas de la 1 a la 10 y le hacen una revisión de las facturas durante una inspección y la 6 no aparece, pero la tiene declarada y está cuantificada, en este caso se aplicaría un 2% sobre el importe de la factura 6. Si esta operación fuera de 2.000 euros, igual 2.000 euros por 2%, igual 40 euros, se aplicarían sobre el importe de la factura. Además, cuando no se pueda conocer el importe de las operaciones relativas a la infracción, incluirá otros 300 euros más de sanción por cada operación de la que no se haya expedido o conservado la factura o justificante correspondiente. Si no se ha archivado ninguna factura de dicho ejercicio, el porcentaje se elevará de un 2% al 4%. También en aquellas situaciones en las que se emite una factura indebida, por ejemplo, cuando no se está dado de alta como autónomo, como sucede cuando se hace un trabajo esporádico. Este tipo de sanción es una sanción grave que puede ir de los 150 euros a los 3.000 euros. Sanciones muy graves. La normativa especifica como sanciones muy graves aquellas que se realicen con datos falseados, inexistentes o justificantes sustituidos, es decir, cuando son facturas falsas. Puede haber casos en los que la picaresca se cumple y que traten de sustituir los números de las facturas o pongan el membrete que no es, pero es importante que los obligados tributarios entiendan que este tipo de sanciones son muy graves. Para estas situaciones, la ley estipula como sanción lo siguiente: multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Desde aquí de la Gestoría recomendamos presentar una factura rectificativa en caso de error. Se recomienda que los autónomos sean muy pulcros al controlar los números de emisión de sus facturas. Por ley, uno de los aspectos que más se controlan es que las facturas sean correlativas y, de hecho, el objetivo es evitar posibles fraudes al respecto. Además, existen programas en el mercado hoy en día con los que controlar esto, que ayudan a llevar los controles de numeración. Aunque con la próxima facturación electrónica todos los procedimientos relativos a facturas van a estar más regulados, con lo que se reducirán este tipo de errores y será más sencillo combatir el fraude fiscal. Por otro lado, si ha habido algún error, la recomendación principal es hacer una factura rectificativa para evitar mayores sanciones en el futuro. Por ejemplo, si ha habido un salto en la numeración, siempre se puede hacer una factura rectificativa, ya que no puede haber saltos, se puede enmendar. También conservarlas durante todo el tiempo estipulado, es decir, durante 4 ejercicios, que no es lo mismo que 4 años, por lo que deben mantenerse por un mínimo de 5 años, tanto emitidas como soportadas, y guardar las facturas soportadas de aquellos inmovilizados que nos van a producir una deducción posterior. Por ejemplo, al comprar una furgoneta utilizada para la actividad, que a futuro va a generar un gasto deducible, conviene guardar la factura de dicho vehículo. ¿Qué facturas deben conservar los autónomos? Como se ha mencionado anteriormente, es una obligación de autónomos y empresarios guardar todas las facturas frente a posibles y eventuales inspecciones de Hacienda o de declaraciones de impuestos. En este sentido, deben guardarse las facturas emitidas por autónomos a terceras personas o recibidas en el negocio, los justificantes de pago y de cobro y los albaranes cuando en las facturas se hace alusión expresa a los mismos. No olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google y nuestro canal de YouTube, Gestoría, que podéis suscribiros, darle like de la campanilla y subirnos a todas vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a los 165 suscriptores que ya tenemos, esperamos muchos más. Si sois empresarios autónomos y pymes y queréis que vuestro negocio o empresa mejore y estar siempre en últimas leyes, no olvidéis de contactar con nosotros y traer la nómina de vuestros trabajadores aquí a la Gestoría y contactar con nosotros desde 60 euros al mes como cliente fijo durante un año más con descuentos y regalos, garantía, calidad, rapidez en todos nuestros trabajos y buen trato al cliente. Descuentos y regalos solo aquí en la Gestoría. 646, pedís siempre cita al 646-021-399 de nuestro WhatsApp de lunes a viernes a la oficina, pedís siempre cita. Si cita atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com.